Verbo. Te decía, recordar cuál es el verbo. En esta oración, el verbo es llegar o es reclamaron, sería la pregunta. Considera que la palabra llegar es un infinitivo y forma parte de los verboides. Los verboides son las palabras que aparentan ser verbos y no lo son. ¿A qué me refiero? Si yo tengo la palabra humanoide, humanoide quiere decir que parece un humano y no es un humano. Si yo tengo la palabra ovoide, ovoide quiere decir que tiene forma de huevo, parece un huevo, pero no es un huevo. Y claro, la palabra verboide, esta parte que voy a resaltar aquí, quiere decir que parece un verbo, pero no lo es. Llegar puede formar parte de un verbo si le pones los auxiliares ser estaría. Sin mucho floro, en este caso el verbo sería la palabra reclamaron. Yo reclamo, tú reclamas, él o ella reclama. Reclamaron es el verbo. Preguntas, ¿quiénes reclamaron las butacas? Y la respuesta va a ser los primeros en llegar sujeto, reclamaron las butacas, sería el predicado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar qué es lo que va a ser la pregunta del objeto directo. Si yo pregunto, ¿qué es lo que reclamaron los primeros en llegar? Y la respuesta va a ser las butacas. Entonces, las butacas que tienes por aquí, automáticamente pasaría a ser el objeto directo. Y ahora recordemos una clasificación básica en el pequeño curso de lenguaje que dice que si una oración presenta objeto directo, entonces el verbo es considerado como transitivo. Buscas en alternativas y la respuesta correcta sería la alternativa E. Repito, estamos resolviendo preguntas de exámenes de admisión pasados. Quien te habla es Darwin Díaz del curso de lenguaje 1E, efectivamente. Tenemos gente en el chat, pensé que no había nadie. Naomi, ¿qué tal? Sí, efectivamente 1E. Vamos a la pregunta número 2. Indica la oración que presenta tres circunstanciales en su estructura. Esto forma parte del tema de oración simple. En la parte de oración simple encontramos circunstanciales, lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y demás. Vamos a ver cuántos circunstanciales hay en cada alternativa. Hoy los jóvenes compraron cervezas con sus primos en la tienda. Vamos a preguntar, oye, ¿y cuándo compraron cervezas? Y la respuesta va a ser hoy. Este sería tu primer circunstancial. Lo ponemos a rojo. Ahí tienes un circunstancial de tiempo. Vamos a preguntar, ¿con quiénes compraron cerveza los jóvenes? Y la respuesta va a ser con sus primos. Recuerda que eso se le va a llamar circunstancial de compañía. Ahora preguntaremos, oye, ¿y dónde van a comprar, dónde compraron cervezas? Y la respuesta va a ser en la tienda. Y esto que tienes por acá pasaría a ser un circunstancial de lugar. Tenemos tres circunstanciales, hoy sería tiempo, con sus primos sería circunstancial de compañía y en la tienda sería circunstancial de lugar. La pareja durmió toda la noche en el parque. Oye, ¿y cuándo durmió la pareja? Y la respuesta va a ser toda la noche. Toda la noche que está por acá sería un circunstancial de tiempo. Ahora la siguiente pregunta sería, oye, ¿y dónde durmió toda la noche? La respuesta va a ser en el parque, a esto se le va a llamar circunstancial del lugar. Pedro nunca pudo ganar la lotería. Las palabras no, nunca, jamás, tampoco son circunstanciales y a esto se le va a llamar circunstancial de negación. Solamente hay uno. Los niños compraron muchos caramelos en la tienda. Oye, ¿y dónde compraron muchos caramelos los niños? Y la respuesta va a ser en la tienda. En la tienda va a ser circunstancial del lugar. Mis padres pintarán mañana la casa con mis amigos. Preguntarás, ¿cuándo pintarán la casa mis padres? Y la respuesta será mañana. Mañana es un circunstancial de tiempo. Preguntarás, ¿con quiénes pintarán la casa? Y la respuesta va a ser con mis amigos. Y esto va a ser circunstancial de compañía. Ahí vamos a ver por acá. Otra vez Naomi, 2A. Valimos, no es 2A. A ver, repito. En el caso de la 2 tienes dos circunstanciales. Toda la noche que sería tiempo y en el parque que sería lugar. La pregunta, ¿qué está pidiendo? La pregunta está pidiendo que encontremos tres circunstanciales. ¿Y dónde encontramos tres circunstanciales? Respuesta correcta, respuesta carpe diem, Academia Fermat. Será la alternativa hoy, que sería circunstancial de tiempo, con sus primos, que sería circunstancial de compañía, y en la tienda, que sería circunstancial de lugar. Tercera pregunta, repito, resolviendo preguntas de exámenes de admisión pasado, el proceso se prunza. Marque la alternativa que contenga adverbio de duda y tiempo. Un regalito, recuerda que los adverbios de duda son quizás, tal vez, probablemente, posiblemente, acaso, y los de tiempo aquellos que respondan a la pregunta cuándo más el verbo. A ver, busquemos dónde hay duda y dónde hay tiempo. Llegó más tarde de lo que esperábamos, más es cantidad, tarde es tiempo, no me va a servir. Posiblemente esta me va a servir. Posiblemente, probablemente, acaso, ese es un adverbio de duda. Y mira, acá tienes a la palabra siempre. La palabra siempre no es un adverbio de afirmación, la palabra siempre es un adverbio de tiempo. Si te dijera, por ejemplo, oye, siempre estaremos juntos. Cuando te dice siempre estaremos juntos, aparte de ser mentira, la pregunta sería, ¿ese siempre qué implica?
ese siempre implica tiempo. Entonces, ahí tienes al adverbio de duda y al adverbio de tiempo. Darwin y la D, bueno, en la D tienes a la palabra quizá, que sería el adverbio de duda, pero no tenemos al adverbio de tiempo, que es lo que está pidiendo la pregunta. Respuesta correcta, respuesta carpe diem fermat, sería la alternativa B. Pregunta número 4, señale la alternativa que contenga predicado nominal. Ya, recordemos en la parte de predicado. Hay dos tipos de predicado, un predicado nominal y vas a encontrar un predicado que se llama verbal. ¿Cómo reconoces a este predicado que te está pidiendo aquí? Este que está por acá. Ya, este predicado nominal es aquel que tiene verbo copulativo. ¿Cuáles eran los verbos copulativos? Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, resultar, llegar a ser. Y el otro predicado era el predicado verbal, que era aquel que encontrábamos con verbos no copulativos. Quiere decir cualquier palabra que no sea ser, estar, parecer y hacer permanecer. Juega, canta, baila, ríe, estudia, serían predicados verbales. Pero me está pidiendo un nominal. Busquemos dónde está el verbo copulativo. Nadie sabe para quién trabaja. En este caso el verbo es la palabra sabe. No es un verbo copulativo, no me va a servir. Patricia estudia portugués por las noches, el verbo sería la palabra estudia, yo estudio, tú estudias, él estudia, igual es un verbo no copulativo, no me va a servir. Nosotros hablamos 3 idiomas, el verbo sería la palabra hablamos, tampoco me va a servir. El periodista escribió un artículo conmovedor. Escribió es el verbo, es un verbo no copulativo, no me va a servir. Entonces, ¿cuál es la que sí me va a servir? La que tenemos en la alternativa D. Vamos a ver cuáles eran las 3 partes de un verbo copulativo. Para empezar, necesitas al sujeto. En esta oración, el sujeto sería Francisco. Después del sujeto vas a necesitar al verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, resultar y llegar a ser. En este caso, la palabra es ser. Ahora, por si lo estás olvidando, porque muchas veces el alumno como que tira cuadras para el verbo ser. ¿Cómo se conjuga en tiempos simples en modo indicativo? Pasado sería yo fui, pasado presente, yo soy, futuro yo seré. Si fuera la segunda persona sería tú fuiste pasado, tú eres presente, tú serás futuro. Tercera persona, ella fue pasado, ella es presente, mira qué celes que tienes por acá, ella será futuro, ¿no? Entonces ahí tienes ese es el. La siguiente parte del predicado nominal es buscar el atributo, es decir, una cualidad para nuestro sujeto. En este caso, ¿cuál es el atributo para nuestro sujeto? El atributo es nuestro alcalde electo. Francisco es el sujeto, ese es el verbo copulativo y su cualidad es ser, pues, nuestro alcalde electo. Cumple. La oración que presenta verbo copulativo se va a llamar predicado nominal. La respuesta correcta, respuesta carpe diem, alternativa de muy bien, perfecto. Tenemos a más gente. También ya tenemos 2 alumnos por lo menos. Ya eso hace que Chunga no me eche entrar por gusto. Pregunta número 5, repito, todas son preguntas de exámenes de admisión CEPRUNSA de años pasados. Dice, los elementos del sujeto que encontramos en, dice, otra amiga como tú es imposible encontrar. La pregunta sería, ¿cuál es el sujeto en esta oración, no? ¿Qué es imposible encontrar? La respuesta sería otra amiga como tú, ¿no? Esta parte que vamos a poner en negrita, esa parte va a ser el sujeto. Ya. Vamos a empezar a analizar. En el segmento que dice otra amiga como tú, la palabra amiga sería la palabra más importante. O sea que esto sería el núcleo del sujeto. La palabra otra, que es un determinante indefinido, decimos cualquier cosa que está antes del núcleo del sujeto, recuerda que siempre va a ser modificador directo. Ahora recordemos los nexos que tiene el modificador indirecto. ¿Cuáles van a ser los nexos? Las preposiciones, por ejemplo. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, dice, entre. Si no es eso, te pueden servir los artículos contractos al y del. O lo que tienes en esta oración, las conjunciones comparativas como y así como, ese va a ser el nexo para el modificador indirecto. Y esa sería la secuencia correcta. Efectivamente, mi estimada Nomi, la respuesta correcta sería la alternativa B de beso, B de bolas. Modificador directo, núcleo, N, núcleo del sujeto, debo entender ahí. Y MI sería modificador indirecto. Vamos a la siguiente. Vamos por este lado. A ver, a ver, a ver. Vamos esto para acá. Ya, sigamos. En la oración a su hermana, el joven Mijail saluda, lo subrayado sintácticamente. Este está preguntando. Ñam, ya, ¿cuál es el sujeto para empezar? Bueno, empezamos por el verbo, ¿no? El verbo sería la palabra saluda. Yo saludo, tú saludas, él o ella saluda. Ya, este es el verbo. Ah, ya. Ah, no, pero antes de que nos confundamos, le vamos a quitar el subrayado.
espera, controlcita, y ahora sí, saluda es el verbo. Preguntas, ¿quién saluda a su hermana? Y la respuesta va a ser el joven Mijail, ya. Entonces, el joven Mijail va a ser el caracoles y caracolitos, va a ser el sujeto. ¿M? Y obviamente lo que vamos a dejar fuera, que para esta oración sería la palabra saluda a su hermana, pasaría a ser el predicado. Ya, a mí me está pidiendo la parte subrayada. Mira, si hacemos memoria y buscamos la pregunta del objeto indirecto, el objeto indirecto pregunta ¿a quién saluda el joven Mijail? Y la respuesta sería a su hermana. Si nosotros solamente utilizamos el método de la pregunta, de repente me vas a decir, oh Darwin, esto que está por aquí es objeto indirecto. La respuesta es que, bueno, si vas a aplicar solo método de pregunta, pues no estaría mal, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. La primera posibilidad sería que hagas una voz pasiva. Si eres bueno haciendo voces pasivas, esta oración en voz pasiva, en voz pasiva esto sería objeto directo, obviamente, diría, su hermana fue saludada por el joven Mijail, cosa que tiene sentido, por eso es objeto directo. De repente estás ahí del otro lado y no sabes qué diablos estoy diciendo. Si no entiendes lo que yo estoy diciendo, lo vamos a llevar a términos más sencillos. A ver, recordemos, cuando nosotros vemos el tema de pronombres, hay un grupo de pronombres que se llaman así, pa. La pregunta es, ¿y qué es un paj? Recuerda que hay tres tipos de pronombres personales. Tienes a los pronombres nominativos subjetivos, que funcionan como sujeto, tienes a los terminales preposicionales, que tienen una preposición antes, y estos paj serían los pronombres átomos complementarios, también conocidos como objetivos. Y la pregunta es, ¿y cuáles son los paj? Ahí te aparece me, te, se, nos, os. Me, te, se, nos, os, las, lilis, y por último, los. Repito, ¿cuáles son los pronombres átomos complementarios? Me, te, se, nos, os, la, las, liles, lolos. Ahora, de este último grupo, de la, las, liles, lolos, ¿qué debes considerar? Para empezar, mira, este la, las que está por acá, este la, las que está por acá, es el equivalente de quién? Es el equivalente del objeto directo. No te olvides que la, las y los van a funcionar como objeto directo. Ya, la, las, y por este lado colocamos a nuestro lolos, ya. Tienes ode, ya. Esos van a funcionar como objeto directo. Darwin, ¿y qué va a pasar con este leles que tenemos por aquí? Ya, en el caso del leles, el leles es un elemento que va a funcionar como objeto indirecto. Ya. Tú dirás, ¿y para qué estoy haciendo eso? Ya. Tú que no has entendido la voz pasiva, porque la voz pasiva te he hecho arriba para demostrar que esto es OD, a pesar de que responde a la pregunta del hoy, ¿no? A quién es? La 6 A, de la 6 A, la 6 A, a ver, la 6 A, efectivamente, objeto directo, sí, 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 sí. Ya, la voz pasiva que decía, su hermana, vamos a ver, saluda, su hermana es saludada por el joven Mijail. Darwin, no entiendo qué estás haciendo. Ya mira, la las para femenino y los para masculino, ¿te parece? ¿Su hermana está en masculino o está en femenino? Pues su hermana claramente está en femenino. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en lugar de a su hermana, nosotros ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar la palabra la, ¿sí? Vamos a utilizar esta palabra que tienes por acá. Lo colocamos en rojito, ¿verdad? Tienes en rojo. Vamos a reemplazar a su hermana en la. Y la pregunta es, ¿y dónde hacemos ese reemplazo? Siempre lo vas a mandar antes el verbo y lees dos veces la oración. El joven Mijail saluda a su hermana. Sí, el joven Mijail la saluda. Repito de nuevo. El joven Mijail saluda a su hermana. Sí, el joven Mijail la saluda. Como se puede reemplazar por la, y yo sé que la sin los objeto directo, esa es otra manera sencilla en la cual puedes comprobar esto. La respuesta correcta, como bien dijo, como bien dijo Rocío, pues sería la alternativa. Pregunta número 7, dice en el enunciado, apareció en el lugar menos pensado del divino libro de marcas. A ver, inténtalo tú. Voy a quedar sin voz. Solo creo que tenemos dos alumnos, o me parece. ¿Con qué nombre estoy? Supongo que con Darwin Díaz, ¿no? Lo que aparece ahí. Chan, chan. Vamos con una foto ya. Para que después chungan ya. No. A ver, tenemos 5 respuestas, o sea que cuenta la gente. Vamos por este lado, dice que si es la A, Mireya, Naomi, Luigi, Camila, Miguel.
Bueno, gracias a la gente que está por ese lado. Y efectivamente, sí es la A. Apareció en el lugar menos pensado del divino libro de marcas. Ya, el verbo sería la palabra apareció. La oración no habla de un ser vivo, ¿ah? Entonces preguntas, ¿qué apareció en el lugar menos pensado? Y la respuesta va a ser el divino libro de marcas. Esto que tienes por acá sería sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante? La palabra más importante sería libro, entonces la palabra más importante sería tu núcleo del sujeto. La palabra él está antes del núcleo del sujeto, cualquier cosa que está antes es modificador directo. La palabra divino también está antes del núcleo del sujeto, cualquier cosa que está antes es modificador directo. Y la cosa que nos piden tiene a una preposición antes, ese elemento que tiene anexos o tiene a las preposiciones como nexos, va a funcionar como modificador indirecto. Por esa razón, la respuesta correcta sería la alternativa A. 8. Elija la alternativa con verbo intransitivo. A ver, inténtalo. Recuerda que el verbo intransitivo es el que no tiene objeto directo. Chan, 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 chan. Una respuesta. Chun, 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 chun. Las fijas y no dicen nada. Dos respuestas, ya con eso creo que es suficiente. Tenemos tres. A ver, Miguel, la alternativa A, Miguel 8A, 8A, empecé a P3, pero no se están equivocando. Ya, ¿por qué no pueden ser las demás? Rápido. No puede ser la E porque yo voy a preguntar qué es lo que compone el poeta y la respuesta va a ser versos. Este es el objeto directo. Su actitud disgustó a los presentes, el objeto directo es a los presentes. Darwin, eso no es un objeto indirecto, no, pero es igualito a lo que hemos hecho hace un momento, porque se puede reemplazar por los. Su actitud disgustó a los presentes, sí, su actitud los disgustó. Ahí te das cuenta que sí es objeto directo. Es más, si quieres, métele su voz pasiva. Los presentes fueron disgustados por su actitud. El médico no atiende a los pacientes, a los pacientes que está por acá es el objeto directo. Tiene voz pasiva, los pacientes no son atendidos por el médico. O si no haces los, pues el médico no los atendió, que sería otra manera de validar que es objeto directo. Acá tienes un objeto directo de la oración compuesta. ¿Qué es lo que cree el ladrón? Respuesta, que todos son de su misma condición. Es el objeto directo. Y efectivamente, la respuesta correcta, respuesta carpe diem fermat, sería la alternativa A. Sus ojos son encantadores. Sus ojos sería sujeto, son ese verbo copulativo y encantadores es el atributo. Esto no tiene objeto directo. 8A. 9. Marque la alternativa con verbo reflexivo, uno de los verbos más sencillos. En la parte de verbos pronominales sabemos que hay tres tipos de verbos. Los verbos reflexivos, esos en los cuales la acción gramatical sale del ser y regresa de nuevo con el mismo ser. Por ejemplo, si yo digo me corto las uñas, que por cierto ya están un poquito grandes, me corto las uñas a mí mismo. Tú te maquillas, ella se cura la herida de la rodilla. Asimismo, a sí misma, ese refuerzo de reflexivo. Recuerda que también tienes uno recíproco. El recíproco es una acción mutua. Cuando digo, por ejemplo, tú y yo nos amamos, yo la amo a ella me ama a mí, nos hemos peleado, yo me he peleado con ella se ha peleado conmigo, ¿no? Se ayudan, se saludan, se miran, esos son verbos recíprocos. Y bueno, los cuasirreflejos, en los cuales la acción sale y no regresa, desplazamiento de todo el cuerpo o en su defecto estados de ánimo. Él se cae, pues él no se cae por partes, no, todo su cuerpo se desplaza contra el suelo, sería un verbo cuasirreflejos. Si se asustó, asustarse, forma parte de los estados de ánimo, también sería cuasirreflejo. Me pido uno reflexivo, y tenemos como respuestas Camila es nueva, eso no lo he visto ya. Camila, Naomi y Mireya dicen que es la A. Efectivamente, la respuesta correcta, respuesta carpe diem, sería la alternativa A. El extraño hombre se peina con delicadeza. Se peina con delicadeza a sí mismo. Pregunta número 10. Indique la oración donde la cumple la función de objeto directo. Recuerda que hay dos formas de encontrar al objeto directo. Lo puedes encontrar con la pregunta ¿qué es lo que? O con lo que vimos hace un momento, los PAG. Eso de la las y lo los es objeto directo. Es justo lo que te está pidiendo acá. ¿Dónde un la es objeto directo? Y nos quedamos sin 9A. Estamos en la 10. O la 10 dice, indique la oración donde la cumple la función de objeto directo. 10 a Camila, efectivamente. María la compró para ellos. El predicado de esta oración es la compró para ellos, por si acaso. Este es el predicado, lo vamos a subrayar, ¿ya? Es el predicado. La casa de playa es muy bonita. Preguntas, ¿qué es muy bonita? La casa de playa. Entonces, este es el predicado. María, la de ojos azules, se marchó. ¿Quién se marchó? María, la de ojos azules. Entonces, se marchó es el predicado. Juan compró la casa de playa. ¿Quién compró la casa de playa?
La respuesta va a ser Juan. Entonces compró la casa de Playas Predicado. Él fue a la guerra por su patria. ¿Quién fue a la guerra por su patria? Sería él, sería el sujeto. Y todo lo que tienes por acá es predicado. Ya, como estamos buscando a la, al ojo, por ejemplo, no es la B y la C, ¿no? Porque no tienen el predicado a la. Y sabemos que la en el predicado pues, va a ser objeto directo modificando a un verbo. ¿M? Ya, ¿qué es lo que compró Juan? Respuesta, la casa de playa. Ya, listo. Entonces, este elemento sería objeto directo. Ya, no es la respuesta, porque está diciendo que el la cumpla la función de objeto directo, no que el la forme parte del objeto directo. Él fue a la guerra por su patria. Oye, ¿y a dónde fue? Y la respuesta va a ser que a la guerra. Ah, ya. Entonces, como estoy preguntando a dónde, lo que tienes por acá sería un complemento circunstancial. Circunstancial. ¿Qué tipo de complemento circunstancial es este? Complemento circunstancial de lugar. Ya, pues no me va a servir, ¿no? Y efectivamente la respuesta es la alternativa A. María la compró para ellos. ¿Qué pasa con este la que tienes por acá? Recuerda que la la, si lo los antecediendo un verbo, cuando es pronombre proclítico, ¿cómo va a funcionar? Como objeto directo. Y a ti te pide donde la palabra la sea objeto directo. Por esa razón, la respuesta correcta sería la alternativa A. Pregunta número 11. Dice, ¿qué alternativa contiene locución adverbial? Hay muchachos, ¿qué es una locución adverbial? Recuerda que las locuciones adverbiales son un grupo de palabras que son equivalentes de un elemento simple. Vamos a usar una diapo para esto, ¿ya? Están acá las diapos por gusto. Movemos esto para acá. Vamos por este lado. Según el año 2023, ahí están metidas las diapos. Ponte el adverbio. A ver, recordemos que era una locución adverbial rápida, ¿ya? Hay tres tipos de adverbios si hablamos acerca de la estructura. Recuerda que vas a encontrar un adverbio simple, un adverbio por su fijación y vas a encontrar a una locución adverbial. Eh, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adverbios, adverbios, adverbios. Adverbios, adverbios, adverbios. No aparecen los adverbios. Ah, acá están los adverbios. Espera un toque, por favor. ¿Qué ha pasado? Ya. Contamos, contamos, contamos. Ya, jalamos. Compartimos toda la pantalla por acá, ¿ya? Tan, 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 tan. Ya. Tienes tres tipos de adverbios si hablamos acerca de la clasificación para por estructura. Un adverbio simple cuando tiene una sola palabra. Dice, llegó ayer. Oye, ¿y cuándo llegó? Ayer. Ayer es una sola palabra, es un adverbio simple. Si te quiere. Oye, ¿te quiere o no te quiere? La respuesta es que sí, eso es un adverbio simple. ¿Cuándo un adverbio es considerado por su fijación? Bueno, sin floro es simplemente cuando termina en mente. Hizo su examen rápidamente. Oye, ¿cómo hizo su examen? Rápidamente, adverbio de modo, un adverbio por su fijación. Las locuciones adverbiales son un grupo de palabras que siempre se usan de la misma manera, es la misma combinación, pero es un equivalente de un adverbio simple a un adverbio por su fijación. Yo puedo decir, ver acá, yo puedo decir él hizo su examen rápidamente, pero también podría decir hizo su examen en un dos por tres, en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos, en un pispás. Eso de en un dos por tres nunca cambia, pues, porque nadie me va a decir hizo su examen en un dos por cinco o de repente hizo su examen en un abrir y cerrar de puerta, no tendría sentido. Este grupo de palabras que siempre se usan de la misma manera se van a llamar locuciones adverbiales. A ver qué tenemos por acá. Espera, espera, espera. Ya, Rocío nos dice que es la O, que 11C. A ver. Y efectivamente, ponemos por acá. Sí va a ser 11C, porque mira, trabaja con pies de plomo. O camina con pies de plomo. Disculpe. Camina con pies de plomo, pues obviamente camina con pies de plomo. Ese camina va a ser la locución adverbial. Respuesta correcta, 11C. Contamos. Ya, pues estamos acá, queda. Vamos por acá. ¿Qué más tenemos? Pregunta número 12. Dice, se dice que el adverbio es una categoría gramatical invariable, o sea, no tiene accidentes gramaticales, ¿ah? Por lo tanto, carece de accidentes gramaticales. Esta definición pertenece al criterio, ya, a ver cómo hacemos acá. Espera, ¿cómo se mueve esto? Tiempo que no va a A ver, así. Ah, ya está, perfecto, así está bien. A ver cómo hacemos. Ya, mira, como te está hablando acerca de categoría gramatical, como te está diciendo que carece de accidentes gramaticales o no tiene accidentes gramaticales, cada vez que te hable de la forma, de la estructura, recuerda que ese criterio, ¿cómo se le va a llamar?
criterio morfológico. Y por esa razón, la alternativa correcta, Mireya, efectivamente sería la alternativa C. Pregunta número 13 dice, marque la alternativa que presente circunstancial de tiempo y modo. Recuerda que tiempo pregunta cuándo y modo pregunta cómo. A ver, inténtenlo. Hacen porfa la pregunta 13 y la pregunta número 14, mientras yo voy por agua, si no, no la hago. A ver, aparecieron, no aparecieron, están, no están. A ver, dice Fernando y Mireya, 13. A ver, ¿será? Dice, adverbio de tiempo, te esperé ayer pacientemente. A ver, nos acercamos un poco más. Y sí, ¿no? Y yo voy a preguntar, ¿y cuándo te esperé? Y la respuesta va a ser ayer, ¿no? Este ayer sería tu adverbio de tiempo. Y ahora vamos a preguntar por el adverbio de modo. Vamos a preguntar, oye, ¿y cómo te esperé? La respuesta va a ser pacientemente. Y efectivamente ibas a encontrar un adverbio de tiempo y de modo. Respuesta correcta, la E de nano. Vamos por acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué dice esa gente? Ya, si vamos por acá, efectivamente es la E. Pregunta número 14. Dice, elija la alternativa que presenta predicativo. Y ahora, ¿qué es eso? Ya, eso está en la oración simple. Vamos por sujeto y predicado. Semana 9. ¿Ya qué es un predicativo? Un predicativo es algo bien parecido a un atributo. Es lo primero que te debe quedar claro. Predicado verbal, ¿dónde está ese atributo? No lo voy a hacer, pero espera un momento. Por acá debe estar. Chan, 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 chan. Ya, acá está. Recordemos cómo se hacía un predicativo y cómo se hacía un atributo. A ver, veamos. Ya, para empezar, un predicativo es un elemento bivalente. ¿Bivalente qué significa? Que va a modificar a dos elementos. Puede modificar al sujeto o puede modificar al objeto directo. Primer ejemplo, dice. Ella llegó feliz. Preguntas, ¿quién llegó feliz? Ella, sujeto. Y llegó feliz obviamente sería predicado. Ya, ahora, ¿qué quiero que entiendas? Que debes tener tres partes. Ojo, tres. ¿Ah? ¿Cuáles van a ser esas tres partes? Primero el sujeto, que en esta oración es ella, ¿no? Después debes tener un verbo no copulativo. Los verbos no copulativos es cualquier verbo que no sea hacer, estar, parecer y hacer, permanecer, resultar, llegar a ser. En este caso, llegó es llegar, no es un verbo copulativo. Y después debes buscar una cualidad. ¿M? Lo vamos a llamar cualidad por comodidad, ¿no? Mira, cuando yo digo ella llegó feliz, feliz es una cualidad para ella. ¿Y en eso qué se cumple? Que la palabra feliz estaría funcionando como predicativo. Acá tienes algunos ejemplos más. Yo he visto a Tomás muy preocupado. ¿Quién ha visto a Tomás muy preocupado? Yo he visto a Tomás muy preocupado, sería predicado. A Tomás va a ser objeto directo. ¿M? A Tomás va a ser objeto directo. Darwin, pero si responde la pregunta, a quién he visto preocupado a Tomás? ¿Eso no es oí? Sí, pero date cuenta que tiene voz pasiva. Tomás fue visto por mí. O si prefieres, haces la las, lo, los. Si hago la las, lo, los, va a decir yo lo he visto. ¿Ves? Entonces sí es objeto directo. Ahora, ¿qué quiero que entiendas? Dice que es bivalente. ¿Bivalente qué significa? Que puede modificar al objeto directo. En este caso, ¿cuál es la cualidad para Tomás? Muy preocupado. ¿Ves? Muy preocupado es una cualidad para quién? Para el objeto directo. Eso es un predicativo. Ahora, la otra posibilidad sería lo mismo, pero no, otro ejemplo, mejor dicho, con objeto directo. Yo encontré marchitas las flores. ¿Quién encontró marchitas las flores? Yo. Y encontré marchitas las flores sería predicado. ¿Qué es lo que encontré? Las flores, objeto directo. Oye, pero marchitas, ajadas, ¿m? Ajadas significa marchita. Marchitas es una cualidad para las flores. Esa cualidad del objeto directo, ¿cómo se llama? Predicativo. La señora pasea alegremente. Ya mira, si tú quieres me borras a la señora, que es sujeto, ¿ah? Y solo te vas a cargo con pasea alegremente. Oye, ¿cómo pasea la señora? Alegremente, ¿ah? Circunstancial de modo. O Darwin, pero no es igualito que el predicativo. No, no, no. En el caso del predicativo y el atributo, ¿cómo lo diferencias de un circunstancial de modo? Es porque el predicativo dice algo del objeto directo. Si dice algo del objeto directo, no es circunstancial de modo. O dice algo del sujeto. ¿M? Pero si nosotros le borramos la señora, ¿qué dice la oración? Pasea alegremente. Quiere decir que este alegremente se está quedando con el verbo. Eso es un circunstancial de modo. Tu amiga regresó contenta. ¿Quién regresó contenta? Tu amiga. Regresó contenta sería predicado. Ah, allá.
Este regreso es un verbo no copulativo, pero date cuenta que contenta es una cualidad para tu amiga. Esa cualidad que está en el predicado y le pertenece al sujeto se va a llamar predicativo. Después de semejante florazo de repaso, vamos por la pregunta. ¿Puedo poner respuesta? ¿Qué va a ser? Ya, pregunta 14. Presenta predicativo, o sea, necesito un sujeto, un verbo no copulativo y una cualidad. Busquemos esas tres partes. La primera parte la vamos a encontrar en los delfines, que va a ser nuestro sujeto. La siguiente parte va a ser la palabra nadaron. Nadaron es un verbo no copulativo. Yo nado, tú nadas, él nada. Y la tercera parte, que sería la cualidad, bueno, cualidad entre comillas, ¿no? Sería la palabra gozoso. Gozoso es una cualidad para los delfines. Si tienes sujeto, tienes verbo no copulativo y hay una cualidad que le pertenece a ese sujeto, recuerda que ese va a ser tu pago predicativo, que es lo que está pidiendo la pregunta. Respuesta correcta, alternativa C, chivo. Bernardo, cuenta, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Se prendió la cámara por accidente. Ya prendió la cámara por accidente. Disculpen la voz, estoy dictando todo el día ya. Ya me está pasando factura. Número 15. Señal de alternativa que presenta adecuado uso del adverbio. Ah, ya. Dice, está sentada delante mío. No va, ¿sí o no? ¿Por qué no va? Porque el adverbio no modifica pronombres posesivos. Esta es la parte que está mal. No, es la que tenemos que arreglar. Entonces, si está sentada delante mío está mal, la pregunta es, ¿y cuál es la forma correcta? Pues ya mira, se corrigió solito o soy yo. Sí, pues el autocorrector, la magia del autocorrector. Con el paso de los años, cuando estés dentro de la U, pues, el Word va a mejorar muchísimo. No es delante mío. ¿Qué debería decir? Debería decir delante de mí. Ni con tilde, profesor de lenguaje. Ya, delante de mí. Se paró detrás tuyo, ya. Igual, el adverbio, repito de nuevo, no es una palabra que modifique pronombres posesivos. Entonces, no es se paró detrás tuyo. Entonces, debería decir se paró detrás de ti. Recuerda que la palabra ti no lleva tilde, ¿ah? Se puso cerca de ti. Ah, me sirve, me sirve. No te pares cerca nuestro. Ya, pero otra vez lo mismo, ¿sí o no? La palabra cerca, que es adverbio, pues no puede estar modificando a un nuestro que es pronombre posesivo. Eso está mal. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? No te pares cerca de nosotros. Esa sería la forma correcta. Estuviste dentro mío durante 9 meses, dentro mío, ya, pero no es dentro mío, ¿no? El dentro que es adverbio no puede modificar al mío que es pronombre posesivo, eso está mal. Lo tenemos que arreglar. Estuviste dentro de, dentro de mí durante 9 meses. Esa es la expresión correcta. Como está viendo el que sí esté bien, el que sí está bien, pues va a ser la alternativa C. Se puso cerca de ti. Respuesta correcta, respuesta carpe diem, alternativa C. Pregunta número 16. Estamos resolviendo las preguntas de exámenes Prunza de años pasados. El adverbio carece de flexiones gramaticales porque ya eso de flexiones es como que un adorno, ¿no? Un firulete. Simplemente es una palabra que no tiene flexiones gramaticales porque pues, no tiene accidentes gramaticales, ¿no? Carece de accidentes gramaticales, o es una palabra invariable, ¿no? Lo que aparezca primero. Es una palabra cerrada, no, variable no, tónica no, hasta el final, ¿no? El adverbio carece de flexiones gramaticales porque es una palabra invariable. La respuesta correcta, respuesta carpe diem fermat, la alternativa E. Pregunta número 17 dice, el adverbio es conocido como modificador de modificadores, que lo que modifica a, ya una repasadita porque esa parte es importante. ¿A qué palabras puede modificar un adverbio? Sería la pregunta. Recuerda que el adverbio puede estar con tres elementos. Cuando digo que puede estar con tres elementos, ¿a qué me refiero? A que puede estar con un verbo, puede estar con un adjetivo o puede estar con otro adverbio. Mm, ya, esta tiene lo que necesitamos, la vamos a usar. Está en criterio semántico. Ella te quiere. Imagina que mucho no está por un momento, ¿ah? Ella te quiere. Si la oración solo dice ella te quiere, pregunta, ¿tiene información? Sí, sí tiene información. Si yo digo que ella te quiere, pues ella te quiere, te da información. No sabemos cuánto, ¿no? Pero de que te quiere, te quiere. Es lo mismo decir ella te quiere mucho, y te vas a dar cuenta que la respuesta es no. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Que la palabra mucho le está dando o le está aportando significado a quiere, que es el verbo.
Estoy usando la definición del Banco Seprunza, porque muchos te van a decir que, bueno, también es correcto, ¿no? Que sintácticamente el adverbio modifica un verbo, ¿m? Pero también puedo decir que aporta significado, según el Banco Sepre. Él llegó, ya mira, imagina que no está el muy, ¿ah? Si el muy no está en la oración, ¿qué diría? Él llegó temprano. ¿A qué hora es temprano? Pues, vamos a imaginar que entras a las 8, ¿no? ¿A qué hora sería temprano? Bueno, llegó temprano, pues era 7:50, 7:55, ya 7:45 temprano. Ya. Oye, pero no es lo mismo decir llegó temprano que llegó muy temprano. Ahí, ¿qué pasa? Muy adverbio de cantidad le da fuerza o peso a temprano, que es un adverbio de tiempo. Y ahí tienes un adverbio que modifica tu adverbio. Yo podría decir que ella es bonita. Imagina que demasiado no está. ¿Ah? La oración solo dice ella es bonita. Demasiado no está. Ella es bonita. Bonita es un adjetivo, es una cualidad que le pertenece a ella. Oye, pero si yo digo que ella es bonita es porque es agraciada, ¿no? Es agraciada, es maja, es encantadora, ¿no? Ella es bonita. Pero ¿qué pasaría si nosotros decimos que ella es demasiado bonita? Ya, pero demasiado bonita ya implica otras cosas, ¿no? Porque si yo digo que es demasiado bonita, ¿eso qué quiere decir? Pues será de 1,70 m, tez clara, una figura envidiable prácticamente, modelo. Si ella es demasiado bonita, pues va a ser obligatorio que uno voltee a mirar, ¿no? Porque es demasiado bonita, eso no se ve todos los días. ¿Qué está sucediendo ahí? La palabra demasiado le está dando fuerza a la palabra bonita o al adjetivo bonita. Y ahí se comprueba lo que te estaba diciendo. Ella te quiere tiene significado, pero cuando decimos ella te quiere mucho, el mucho le aporta significado a quiere. El adverbio modifica un verbo o aporta significado a un verbo. Yo puedo decir que él llegó temprano. Oye, pero él llegó temprano no es igual a decir él llegó muy temprano, muy temprano. Si entras a las 8, muy temprano puede ser a 7:25, 7:30, ¿no? No es lo mismo decir ella es bonita que ella es demasiado bonita. ¿Es? Entonces, sí es cierto, el adverbio aporta significado a esos tres elementos. Empezando para este lado, el adverbio es conocido como modificador de modificadores porque modifica, respuesta correcta, respuesta carpe diem, alternativa C. ¿M? Adjetivo, verbo y adverbio. Pregunta número 18, la pasamos al otro lado. Nuestro poderoso ciclo virtual. Chan, 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 chan. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice 18, señala la alternativa que no presenta adverbio. A ver, tú mismo eres, inténtalo. Te debe salir. Repito, estamos resolviendo preguntas de exámenes de admisión de procesos pasados. No está tan difícil. ¿Qué es esto? Perdón, proyecto. Ya que también quiere que digamos el sábado. Esto es explotación. Ya, muchachos, ¿hay respuesta o no hay respuesta? A ver, ¿qué dice la gente? Fernanda dice que es la E. Dice que no tiene adverbio, ¿ah? A ver la E. Ah, está bien. Derly dice que es la A. Y Mireia también dice que es la A. Derly y Mireia ya valieron, porque la sí tiene adverbio. Tan así es que no le entendí nada. Es más, tiene dos adverbios. De repente no parece, pero tiene dos en la A. Este tan que tienes por acá es el tanto, que sería un adverbio de cantidad. Y este así es un así de adverbio de modo. Claro que forma parte de un conector conocido como tan es así que, no, tan es, tan así es que. Ya, pero sí tienes adverbio. Anda más allá, por ejemplo, ahí la palabra más sería adverbio de cantidad y la palabra ya sería adverbio de lugar. Es más, mira, la palabra no sería adverbio de negación. Te amo mucho, mi amor. Ya, este mucho que tienes por acá sería adverbio de cantidad, no es esa. No os dejo tareas demasiado complicadas. La palabra demasiado es un adverbio de cantidad que está modificando a complicadas, que sería el adjetivo. Y la respuesta correcta, como bien dijo, como bien dijo Miguel, la E, Lisbana, la E, bueno, ya veo más gente por acá. Efectivamente va a ser la alternativa. Estuvo medio día esperando a su amiga. En este caso no vas a encontrar adverbio. Hoy Darwin, ya este medio, no sea pechistoso, la palabra día es sustantivo. Como la palabra día es sustantivo, este medio que está por acá sería determinante partitivo. ¿M? Esa es la respuesta correcta. Pregunta número 19, resolviendo preguntas de exámenes de admisión de procesos pasados. 19 dice, marque la alternativa correcta. Ya, si eres sociales, esto es algo que solo le llega a sociales. Si eres ingenierías biomédicas y no te sale normalazo, ¿ve? Porque eso no va a venir en tu examen.
Ya. Al de sociales sí le llega uso correcto de un gerundio. Ya, vamos a ver cómo se hace. Envía una caja conteniendo quesos. Ya, ¿qué parte está mal? La parte que está mal sería esta que está por acá. ¿M? Y Darwin, si no es envía una caja conteniendo quesos, la parte roja, ¿qué debería decir? Envía una caja que contenía, que contenía quesos. Esa sería la forma correcta. Este sería el reemplazo correcto para lo que tienes arriba. Envía una caja que contenía quesos, no caja conteniendo. Compró un cuadro representando escenas de casa. Allá, mira, esta es la parte que está mal, representando. Eso es lo que está mal. Y entonces, ¿qué es lo que debería decir? Compró un cuadro que, perdón, envié, que contenía, compró un cuadro que representaba, pues tiene que ser pasado, ¿no? Que representaba escenas de casa. Y entonces la corrección sería con este elemento que está acá. Dice, Andrea percibió las pisadas asustándose mucho. Lo que está mal es el asustándose. Ahora, de repente me dice, oye, pero ¿por qué está mal? Es que la palabra percibió está en pasado. O sea, si escuchó eso en el pasado, no tiene sentido que recién se está asustando en el presente, ¿no? Si uno percibió pisadas en el pasado, si me voy a asustar, pues también lo hago en el pasado, ¿no? No es que escucho algo raro, y yo qué sé, no, 10 minutos después recién me voy a asustar, eso no tiene sentido. Entonces, Andrea percibió las pisadas asustándose mucho, ya el tiempo verbal no es correcto. Entonces, ¿qué debería decir? Andrea percibió las pisadas y se asustó, pasado, se asustó mucho. ¿M? Y se asustó sería la forma correcta. ¿M? Ya pues, o es la D o es la E, porque ya no tenemos mucho que corregir. Compré una caja que contiene dulces, perfecto, esta está muy bien, la respuesta correcta es la D de duro. Darwin y la E, no, pues la E dice, me mandó una torta conteniendo muchas fresas. No es torta conteniendo, es una torta que contenía. Me mandó, pasado acá con una tilde, me mandó una torta que contenía muchas fresas. La respuesta correcta es la E. Ya está, Miguel, esperemos que seamos sociales. Si eres ingenierías, no te preocupes, eso no te viene a ti. Ujú. Otra pregunta de sociales, pero que el de ingenierías biomédicas también lo debería hacer. ¿Ah? Dice, ¿qué alternativa presenta una acción simultánea? Recuerda que la acción es expresada por el verbo. Entonces, como te está diciendo acción simultánea, ¿eso qué significa? Eso significa que hay, hay dos verbos, o hay un verbo compuesto, una locución, una perífrasis verbal, en la cual hay dos acciones que se están dando al mismo tiempo. A ver, búscala. Veo tus poderosas respuestas para la pregunta 20. Hubiera tu la jarra completa. ¿Dónde encuentras acción simultánea? O sea, que dos acciones están dando al mismo tiempo, eso es lo que te está pidiendo. Y la respuesta es, a ver, vamos a ver qué tenemos. Misma la C, Derry la C. Y efectivamente es la C. Tú dirás, pero, y Rocío también la C. ¿Pero por qué la C? Cuando dice, entró silbando al salón, ¿cuáles son las dos acciones que se están dando de forma simultánea? Primera acción, está entrando. ¿Estás de acuerdo? Entrar es una acción. Oye, pero en el mismo instante en el cual está entrando esta personita, en ese mismo instante está silbando. Entonces quiere decir que hay dos acciones simultáneas, la acción de entrar y la acción de silbar. Ahí vas a encontrar acción simultánea. Respuesta correcta, respuesta carpe diem fermat, sería la alternativa C. Pregunta número 21, ya una de cultura general, dice. Verbo que está conjugado en tercera persona y en singular. Tercera persona, no te olvides que es él, ella, ellos, ellas. Bueno, y singular cuando se refiere a un solo elemento. La, Eh, profe. estudiaste. Ya, a ver, mira, si fuera la A, pero date cuenta qué elemento vamos a poner antes. Si fuera así, vamos a poner un tú antes. Tú estudiaste. Y si va a decir tú estudiaste, ese tú es segunda persona. Está pidiendo que sea tercera persona. Bueno, estudiaste está en singular, ¿no? Por lo menos con eso cumple, ¿no? Pero yo necesito tercera. Y la 21 es la E, corrió. Ya, mira, en corrió yo voy a decir, mira, él corrió.
A ver, analicemos. Este él que tienes por acá, que es el elemento tácito en esta parte de la oración, ¿en qué persona está? Tercera persona. Ah, por si acaso, ¿cuáles son los pronombres de tercera persona? Él, se, sí, consigo, ellos, la, las, le, les, lo, los, ella, ello, ellas. Y efectivamente, ¿no? Hay un él en la tercera persona. No solo está en tercera persona, sino también está en singular, porque él es singular, ellos es plural. Por esa razón, la alternativa correcta es la E. ¿Mm? Gracias, Miguel, Mireya, la gente está por ahí, Fernanda Ticona. Pregunta número 22 dice, ¿cuál de las siguientes oraciones es verdadera? Ya mira, si te das cuenta, aquí hay una parte en la cual pues se ha trastocado la oración. Bueno, ahorita vamos a ver cómo hacemos acá. A ver, dice, el verbo no es de inventario, no es de inventario abierto. Ya está mal, porque el verbo sí tiene inventario abierto. Oye, ya péame 10 lucas, por favor, yo te doy efectivo. La palabra ya péame no siempre existió, ¿no? La palabra estoquear, estoquear, la palabra doxear, ¿no? Eh, Costear también me sirve, ¿no? Entonces, no es eso de no es de inventario, esto es incorrecto, porque sí tiene inventario abierto. Sufre todos los accidentes gramaticales, eso es mentira. ¿Cuáles son los accidentes que tiene el verbo? Número, persona, tiempo, modo y aspecto. Pero ¿qué accidente no tiene? No tiene géneros, no puedo decir que todos. Reemplaza al sustantivo, eso es recontra falso, quien reemplaza al sustantivo es el pronombre, no el verbo. El verbo carece de raíz. No es cierto, porque un verbo tiene dos partes. Raíz, que expresa el significado, y desinencias, que expresan los accidentes gramaticales. Por esa razón, Lisbán efectivamente sería, no serían, bueno, si te das cuenta en la alternativa de, hay un error de tipeo, no, pues dice funciona, no funciona. ¿Qué parte no debería estar en esta oración? En esta oración no debería estar esa parte que dice no funciona. En realidad, la oración, ¿qué debería decir? Debería decir, a ver, ahí está, debería decir el verbo funciona como núcleo del predicado. Vamos por acá, siguiente pregunta, número 23. A ver, esto por acá dice, ¿cuál es la oración que presenta verbo copulativo ya? Esperemos que el domingo nos llegue una pregunta así, una pregunta sencilla. ¿Cuáles son las partes que tiene un verbo copulativo? Sería la pregunta. Vamos por acá. Repasemos, porque si no, si me voy a poner solo a resolver preguntas, pues no va a ser muy provechoso. Ya. Te está pidiendo la que tenga atributo, ¿no? Te recordar rápido que es un atributo. Ya, el atributo tiene tres partes. ¿M? ¿Cuáles van a ser esas tres partes? Vas a encontrar un sujeto, vas a encontrar a los verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, resultar. Y vas a encontrar al atributo, que sería una cualidad. Ella está feliz, ella es mi sujeto. ¿Quién está feliz? Ella. Y él está feliz sería predicado. Pero date cuenta que feliz es una cualidad para ella. Esa cualidad que está en el predicado y le pertenece al sujeto se va a llamar atributo, at. Más ejemplos en caso de que no me estés entendiendo. A ver, acá dice, ella está feliz. Bueno, ya hemos dicho que ella es sujeto, está feliz predicado y feliz sería el atributo. Pero mira qué dice acá. Dice que el atributo se reemplaza con la palabra lo. Ya, entonces, ¿lo que quiere decir? Que en lugar de poner feliz, voy a colocar lo. Obviamente la oración no va a decir, pues ella está lo, eso no tiene sentido. La oración va a decir, ella está feliz. No, sí, ella lo está. ¿Ves? Ahí te das cuenta que lo funciona como atributo. Darwin, ¿no me dijiste que la las y lo es el objeto directo? Sí, claro que sí, la las y lo es el objeto directo, pero hay una excepción. ¿Cuál va a ser la excepción? La excepción se produce cuando la palabra lo está antes de un verbo copulativo. Cuando eso pasa, ese lo no se llama objeto directo, ese lo se llama atributo. Ricardo es médico, Ricardo es sujeto, es médico, es predicado. Y date cuenta que médico es una cualidad, ¿eh? Lo digo entre comillas, ¿no? Porque médico no es adjetivo, ¿no? Pero lo cierto es que sí es una cualidad para Ricardo. Esa cualidad, ¿cómo se llama? Atributo. Darwin, ¿cómo estoy seguro que realmente es un atributo? Fácil, reemplázalo por lo. Ricardo es médico, sí, Ricardo lo es. Otra vez, ¿ah? Ricardo es médico, sí, Ricardo lo es. ¿Ves? Ahí te das cuenta que lo es un atributo. El lo que aparece antes de un verbo copulativo es atributo y no va a ser objeto directo. Sabiendo eso, vamos a la pregunta 23. La gente dice que en la 23, Miguel, sale la B. Y mi lady también la ve y Fernanda también la ve. Es correcto. En la pregunta número 23, la respuesta correcta sería la alternativa B de beso. ¿Por qué? ¿Quién es un sujeto tácito? Vamos a poner acá, vamos a ponerle un él, ¿ya? Él, él ya es el nuevo gerente. Él sería el sujeto, es sería el verbo copulativo. ¿Y cuál sería el atributo?
nuevo gerente. Entonces ahí sí se cumple que la palabra es verbo copulativo, porque todo verbo copulativo tiene atributo. Pregunta número 24. Estamos repasando la semana número 6 y 7, si mal no recuerdo. Dice, presenta verbo transitivo. Ya. Esta está más fácil. Estas ya no son preguntas de pregunta, estas ya son preguntas. Ya, que cuando un verbo era transitivo, cuando tenía objeto directo. ¿Mm? ¿Qué preguntabas? ¿Qué es lo que más verbo más sujeto? Busca tu poderosa respuesta en la pregunta 24. A ver, 24. Me parece que sí. Verli dice que la, ¿no? ¿Qué es lo que es Mari? Muy hermosa. No, ¿por qué no? Ya mira, cuando tú tengas un verbo copulativo, que en este caso sería la palabra esa, Mari es el sujeto, ¿sí o no? ¿Mm? La persona de quien estamos hablando. Es sería ser. Y considera que muy hermosa es una cualidad para Mari. Esa cualidad que le pertenece al sujeto y que tiene como nexo un verbo copulativo no es un objeto directo. ¿Cómo se va a llamar esto? Lo hemos visto hace un momento, a eso lo vamos a llamar atributo. Mari es muy hermosa, sí, Mari lo es. ¿Ves? Entonces no es esa. O sí es. No, está pidiendo transitivo, no. Transitivo es como objeto directo. Y la respuesta correcta, efectivamente, Fernanda y Naomi sería la alternativa E. Juan compró dulces. Juan es el sujeto, compró dulces es el predicado, y a mí me va a servir esta parte que tienes por aquí, porque yo voy a preguntar qué es lo que compró Juan, y la respuesta va a ser dulces. Entonces dulces va a ser el objeto directo, y cuando una oración tiene objeto directo, el verbo es un verbo transitivo. Respuesta correcta, la E de nano. Número 25. Ahora un verbo intransitivo. ¿Qué pasa en un verbo intransitivo? En el intransitivo, pues no vas a encontrar objeto directo. Ya no tengo agua. Y te van a bajar. Bueno, de acá a poquito, 5 minutos. Vamos, tú mismo eres, inténtalo. Ya está. Vamos acá. Vamos a preguntar qué es lo que vende y la respuesta va a ser zanahorias. Ese va a ser el objeto directo, por eso no es la A. ¿Qué es lo que lamento? La derrota. Ese es el objeto directo, por eso no es la B. Martín toma mucha agua. Preguntas, ¿qué es lo que toma Martín? La respuesta va a ser mucha agua. Ese es el objeto directo. Compré un peluche para ti. ¿Qué es lo que compré? Un peluche. Ese va a ser el objeto directo. Como te está pidiendo intransitivo, la respuesta correcta sería la de jugamos en la tarde. Jugamos es núcleo del predicado y en la tarde sería circunstancial de tiempo. Pregunta número 26, una pregunta sencilla. Te está pidiendo un verbo que sea reflexivo. Recuerda que, entonces, sí, efectivamente, la de uno de los comentarios. Gracias, aquí está por allá. No sé si todavía Rocío, no, Miliciana, ya. Número, a ver, número 26. Marque la alternativa con verbo reflexivo. ¿Ya cuándo es reflexivo? Cuando la acción gramatical sale de ti y regresa contigo. Esa es la condición de reflexivo. Esa está fácil, ¿ah? ¿Cuál sería entonces el reflexivo? Al ojo. El ojo, la respuesta correcta es se limpia las uñas. Sí, ¿no? Se limpia las uñas a sí mismo o a sí misma. Ahí tendrías un verbo de tipo reflexivo.
Pregunta número 27. Oración en la que hay un verbo copulativo. Efectivamente, Mireille Hispana sí sale la A. ¿Dónde hay un verbo copulativo? Ya, de nuevo, ¿cuándo es copulativo? Cuando tienes un sujeto, primera parte, y después los verbos copulativos, ser, estar, parecer y hacer permanecer, y después vas a encontrar una cualidad. Y la respuesta correcta, rápido, porque se nos va la hora, por lo menos hay que hacer unas 30 preguntas. Ya, ya está, Fernanda, Hispana. Es la alternativa, eso es correcto. ¿Cuáles van a ser estas tres partes? El pequeño sería el sujeto, el estaba sería estar, y la palabra triste vendría a ser la cualidad, o sea, el atributo, ¿no? Por esa razón, en la pregunta número 27, la respuesta correcta es la alternativa A. Pregunta número 28. En la oración, Carlos y Andrea se amaron intensamente. El verbo es ya. Carlos y Andrea se amaron intensamente, o Carlos y Andrea se amaron mutuamente, ¿no? Recuerda que en el caso del verbo recíproco, el refuerzo es mutuamente, ¿no? Entonces, como acepta el mutuamente, efectivamente, Lisbana y Mirella, sería por la alternativa C, ¿no? Es una acción mutua. Para acciones mutuas tienes un verbo recíproco. A ver, unas tres más. Un verbo reflexivo de nuevo. ¿Cuándo es reflexivo? Cuando la acción sale de ti y regresa contigo. Ese está fácil. Ya está Mirella, Brisbana de nuevo, efectivamente sale la C, se peina siempre, no, se peina, no, se cepilla siempre el cabello, se cepilla siempre el cabello a sí misma, ¿no? Verbo reflexivo. Pregunta número 30, ¿en qué oración encontramos adverbio modificando un adjetivo? Recuerda que el adverbio, te dije hace un momento, puede estar con tres palabras, puede estar con un verbo, puede estar con un adjetivo o puede estar con otro adverbio. En este caso me está pidiendo dónde el adverbio modifica un adjetivo. Mm, y ya está. La respuesta correcta, puede ser ahí está. Un adverbio con un adjetivo, por si acaso. Pronto es adverbio de tiempo. Recibiremos es verbo. Noticia, sustantivo, tuyas, noticias, tuyas. Adjetivo posesivo, ¿no? Pero ahí no tengo un adverbio que esté modificando un adjetivo. Estaremos muy alegres en la fiesta. ¿Será acaso esa? Sí, efectivamente, Miguel, Rocío, Terry. Si es la alternativa E. Cuando dice estaremos muy alegres en la fiesta, alegres es el adjetivo. Alegres es el adjetivo. Oye, ¿y es lo mismo decir estaremos alegres que estaremos muy alegres? La respuesta es no, no es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la palabra muy, adverbio de cantidad, está modificando alegres, que es el adjetivo. ¿Qué es lo que pide la pregunta? ¿En qué oración encontramos un adverbio modificando un adjetivo? Respuesta correcta, la E de nada. Respuesta carpe diem, respuesta afirmativa. Listo, muchachos, siendo las 9 de la noche, ha sido un gran placer haberlos acompañado. Un gusto haberlos servido. Estuvo con ustedes Darwin Díaz del curso de lenguaje. Nos vemos. Chao, chao. Hola, profe. Hasta luego, se cuidan.